Convenio por 8.000 millones de pesos que se firma entre la empresa Dicitet y el Senado de la República. Pues aparte de este contrato de 8.000 millones de pesos, hay otro por 2.100 millones de pesos. ¿Qué relación entonces tiene el partido de Roy Barreras con esta cuestionada empresa Espejo Público? Esa misma empresa a la que le entregaron el manejo de 4.000 millones de pesos de los colombianos. ¿Recuerdan ustedes a John Jairo Uribe, el exproductor del canal Congreso, al cual denunciamos por presunto acoso y abuso sexual a sus trabajadores? ¿Recuerdan a su hija Valeria Uribe, quien presuntamente era la encargada de recoger el dinero, una parte del salario que presuntamente le robaban algunos trabajadores del canal Congreso? ¿Recuerdan que cuando hicimos esta denuncia, Roy Barreras confirmó a través de su cuenta de Twitter conocer a John Jairo Uribe desde hace 15 años? Y es que al parecer son muy amigos, celebran cumpleaños juntos, viajan en la misma avioneta juntos y por muchos años han trabajado juntos en la U, campaña Roy Barreras, campaña Pacto Histórico. Incluso John Jairo Uribe trabajó en la UTL de Roy Barreras. Tienen tanta confianza que el día que Roy Barreras dejó olvidada una maleta llena de millones de pesos en un hotel, fue su gran amigo John Jairo Uribe quien llegó a reclamarse. Bueno, pues hoy les presentaremos al país otra de nuestras investigaciones. Un grave caso de presunta corrupción en el que aparecen salpicados el amigo de Roy Barreras, John Jairo Uribe, su hija Valeria Uribe, e incluso el nuevo partido político La Fuerza de la Paz. Sí, el nuevo partido de Roy Barreras, el quinto, para ser más exactos. Empecemos. Días después del 20 de julio del año 2022, justo cuando Roy Barreras asume como presidente del Senado, se firma desde la Dirección Administrativa del Senado el convenio 983 del 2022 para operar el canal Congreso. Un convenio por 8.000 millones de pesos que se firma entre la empresa Dicitet y el Senado de la República. Teniendo en cuenta que este no es el único contrato que le entregó el Senado a Dicitet, pues aparte de este contrato de 8.000 millones de pesos, hay otro por 2.100 millones de pesos. Una vez Dicitet firma el convenio 983 del 2022 y empieza su etapa de contratación de personal, ingresa como productor del canal Congreso John Jairo Uribe, con un salario superior a los 8 millones de pesos, y asimismo su hija Valeria Uribe como coordinadora administrativa con un salario superior a los 6 millones de pesos, sumando en ingresos entre padre e hija más de 14 millones de pesos mensuales. Ojo, teniendo claro que hasta aquí John Jairo Uribe y Valeria Uribe solo eran productor y coordinadora administrativa del canal Congreso. Pero, oh sorpresa, Dicitet no manejaría sola estos 8.000 millones de pesos, sino que decidió subcontratar el manejo de la mitad de estos 8.000 millones de pesos, o sea 4.000 millones de pesos, con Valeria Uribe, la hija de John Jairo Uribe, el gran amigo de Roy Barreras. Pero ¿por qué afirmamos que Dicitet le entregó el manejo de 4.000 millones de pesos plata del Estado, dinero de los colombianos, a una jovencita de 22 añitos, Valeria Uribe, una trabajadora del canal Congreso? Pues resulta que Dicitet decidió subcontratar a Espejo Público, una empresa bastante cuestionable, pero que según Dicitet tenía el personal y los equipos suficientes para operar el canal Congreso. Así que decidimos ir más allá y conocer sobre esta empresa Espejo Público. Buscamos la dirección física que aparece en la Cámara de Comercio y cuando llegamos al lugar nos encontramos con una sorpresa. Oficinas vacías, pasillos solitarios. Y en una de estas oficinas solo se podía observar un viejo mueble. Por más que tocamos y tocamos y tocamos, no hubo personal alguno que saliese a atendernos. Decidimos profundizar más y es ahí cuando descubrimos que Espejo Público, esa misma empresita cuya única accionista es Valeria Uribe, sí señores, la hija de John Jairo Uribe, el gran amigo de Roy Barreras. O sea que John Jairo Uribe y Valeria Uribe no solo eran sencillos trabajadores del canal Congreso, sino que pasaron de ser unos sencillos trabajadores a manejar con Espejo Público, la empresa de Valeria Uribe, 4.000 millones de pesos, platica de los colombianos. Ahora, ¿qué tiene que ver Roy Barreras y su partido La Fuerza de la Paz con Espejo Público?
Ya lo miraremos más adelante, porque antes vamos a resaltar algo que también es muy grave. Revisando los 105 contratos del personal que contrató Dicitet, encontramos que en 95 de estos contratos hay un grave caso de presunta corrupción. Pues a 95 de estos trabajadores les hicieron firmar un contrato con un salario presuntamente inferior al establecido en el convenio entre Dicitet y el Senado. De este presunto descuento ilegal, los trabajadores no tienen conocimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, Dicitet le cobra al Senado 8.682.000 por un editor y a este editor solo le paga 6.695.000, presuntamente robándole al trabajador y al Senado aproximadamente 2 millones de pesos en un solo trabajador, en un solo contrato. Cuando decidimos sumar el monto de este presunto atraco del que serían víctimas 95 trabajadores e incluso el mismo Senado, nos encontramos que hasta el momento serían 117 millones de pesos los que presuntamente les habrían robado a los trabajadores del Canal Congreso, y de seguir haciendo esto lograrían al final de este contrato robarse cerca de 400 millones de pesos. O sea, en el marco de la presunción, no solo les bastaría con quitarle a los trabajadores del Canal Congreso una parte de su salario mediante una coima que debían entregar en efectivo a Valeria Uribe con su famosa bolsa, sino que también, aparentemente, les estarían robando una gruesa parte del salario mediante los correspondientes contratos. Es decir, Dicitet le cobraba completico al Senado, pero según los contratos de la propia Dicitet, le pagaba incompleto a los trabajadores, y de esto los trabajadores, repito, ni enterados. Es curioso que dentro de los 95 trabajadores presuntamente atracados mediante sus contratos no aparecen Valeria Uribe ni John Jairo Uribe. A ellos sí les pagaban su contrato completico. Son 95 contratos que les entregamos como prueba a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, para que investiguen y ojalá puedan corroborar las diferentes faltas, prohibiciones y hasta delitos cometidos, así como a los responsables de este presunto caso de corrupción. Ahora, ¿qué tiene que ver el Partido de la Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, con Espejo Público, la empresita de Valeria Uribe con la que hoy, gracias a la subcontratación que le hizo Dicitet, manejan 4.000 millones de pesos de los colombianos? Pues vean esto. Todas las páginas de Facebook que pertenecen a políticos, organizaciones políticas o figuras públicas cuentan con un enlace web que es propiedad de dicha página o dicho autor. Por ejemplo, cuando entramos a la página de Gustavo Petro, encontramos vinculada a esta página un link de la página web de su propiedad, en este caso, gustavopetro.co. Si ingresamos a la página de Facebook de Álvaro Uribe Vélez, encontramos un link de la página web de su propiedad, en este caso, legadouribe.com. Si ingresamos a la página de Facebook de mi persona, del senador JP Hernández, encontramos que el vínculo aliado a nuestra página es jphernandez.co. Pero cuando ingresamos a la página web del partido político de Roy Barreras, o sea, la Fuerza de la Paz, nos llevamos la sorpresa que el link de la página web de la propiedad de este partido político es espejopúblico.co. ¿Por qué el partido político de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz, no tiene vinculada su propia página web, sino que por el contrario el partido de Roy Barreras tiene vinculada una página web de la empresa cuestionable Espejo Público? Y que no me vengan con el cuento de que el partido político de Roy Barreras no tiene página web, porque nos dimos a la tarea de revisar y sí tienen página web. ¿Qué relación entonces tiene el partido de Roy Barreras con esta cuestionada empresa Espejo Público? Esa misma empresa a la que le entregaron el manejo de 4.000 millones de pesos de los colombianos. Esa misma empresa cuya única accionista es Valeria Uribe, la hija del gran amigo de Roy Barreras. Esa misma empresa que tiene sus oficinas prácticamente vacías y completamente solitarias. Ahora, aquí hay algo aún más curioso. Y es que la supervisora de este jugoso contrato es Maritza Larrota, esa misma que pertenecía a la UTL de Roy Barreras, así como el señor John Jairo Uribe, productor del Canal Congreso,
Y que días antes de Roy Barreras posesionarse como presidente del Senado, estos dos personajes dejan de pertenecer a la UTL de Roy Barreras.